Más de una década lleva el Ayuntamiento de Burgos intentando remodelar el transporte público en la ciudad. Después de numerosos intentos de reuniones entre grupos políticos y asociaciones vecinales, todos esos intentos han quedado en vía muerta. En esta legislatura parece que debería ser la definitiva, al menos todos los partidos que tienen representación en el Pleno lo llevaban en sus programas electorales. Además, el próximo año 2016 finaliza el contrato de renting y 27 autobuses urbanos quedarán fuera de servicio. Hoy nos subimos en el debate de la 8 al autobús. ¿Nos acompañan? Para hablar de este tema contamos hoy con la portavoz del Grupo Popular, Gemma Conde, bienvenida. Gracias, buenas. Está con nosotros también el portavoz del Grupo Socialista, Daniel de la Rosa, muy buenas. Buenas noches. Raúl Salinero, ¿qué tal estamos? El portavoz de Imagina Burgos. Buenas noches. Y por parte de Ciudadanos, en este caso, nos acompaña Vicente Marañón. Vicente, muy buenas. Buenas noches. Bueno, pues yo no sé si los concejales son usuarios habitualmente del servicio de autobuses urbano, para que nos cuenten un poco cómo va funcionando, pero si les parece, en primer lugar nos vamos a acercar a la calle para conocer pues cuál es la opinión de los burgaleses, al menos de algunos de los que utilizan a diario o de forma esporádica el servicio de autobús. Vamos a conocer lo que opinan. Estaría bien de mejorarlo para otros barrios, sí, que fuera un poco más frecuente, que en otros barrios tarda bastante en llegar, el autobús si te vas para la residencia, bueno, el hospital tarda como media hora a lo mejor, ¿no? Debería haber más frecuencias porque vivo un poco lejos de aquí y sí, pasan cada mucho. Pienso que sí, además hay muchos barrios nuevos que necesitan también autobús. Y en vez de cada 45 minutos que van a algunos barrios, pues más seguidos, porque si tienes que estar esperando 45 minutos para bajar al centro, pues casi que tienes que coger coche. Yo, en mi caso, muy contenta. Luego, lo único para la universidad, que el 80 pasa solo 2 veces, ¿no? Por la mañana y ya no vuelve a pasar. Yo la verdad es que vivo en Gamonal y hay unas líneas que cada 5 minutos tienes autobuses, entonces de los demás sitios no me entero, ¿sabes? Vivo en la calle Vitoria y bueno, me va muy bien porque viene muy deprisa y va muy rápido y bien y calentito y estupendo. Pues bien, bastante bien, porque yo solamente suelo usar el de que va al hospital y viene en bastante frecuencia, bien, o sea, de momento bien. Bueno, pues ya vemos opiniones para todos los gustos y algo destacable, ¿no? Depende de qué lugar viven los ciudadanos si se nota esa diferencia de quienes están más contentos con el servicio de autobús y quienes piden mayores frecuencias, ¿no? Sí, efectivamente así es, lo han puesto de manifiesto los vecinos, ¿no? El barrio de Gamonal es uno de los mejores dotados y cierto es que en su momento se llegó a un acuerdo en la pasada legislatura por parte del Grupo Popular, que estaba en el gobierno, y por parte del principal grupo de la oposición, que era el Grupo Socialista, para reorganizar las líneas, reduciendo el número de líneas y mejorando las frecuencias, que es algo que estaban diciendo los distintos vecinos que hemos escuchado hace un ratito, y la lástima fue que esa reorganización no se pudo llevar adelante por 2 cuestiones, porque faltaban autobuses para ponerlo en marcha y faltaban contratar conductores para ponerlo en marcha también. Lo que sí que es cierto es que no podemos dejar pasar otra legislatura sin que pongamos punto y final a esta cuestión tan debatida, no solamente en lo que respecta a las líneas, sino también al sistema de gestión del propio servicio de autobuses y imbricándolo en algo más general, ¿no? Que lo hemos comentado también en alguna ocasión, que es ese PMUS, que se llama técnicamente ese Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que sería un plan de ciudad, ¿no? Y para una cuestión que es de ciudad convendría que todos los grupos políticos, aunque tengamos diferencias, ¿no? Pero seguro que hay distintos puntos en los que podemos converger, ¿no? Teniendo en cuenta pues la situación actual del servicio y la capacidad inversora del ayuntamiento en los próximos años, que es una cuestión importante a tener en cuenta a la hora de establecer que el sistema es más positivo para la ciudad.
Bueno, Gemma ha mencionado, y es cierto, que a mediados del anterior mandato hubo una serie de propuestas del Grupo Socialista que convocaron, que concluyeron en un acuerdo o preacuerdo que no se llevó a realizar sobre esas nuevas líneas, sobre ese nuevo plan de movilidad. Y ahora nos hemos encontrado un escenario ahora mismo, o sea, en los anteriores 2 o 3 meses, ya desde el Grupo Socialista se ha vuelto a enviar un documento al servicio, al Summit, y es apenas hace unos días, creo recordar, cuando también hemos obtenido contestación por parte del Grupo Popular, para volver a retomar esa negociación que se quedó pues a puntito del acuerdo y a concreción en el anterior mandato, y que ahora es verdad que necesitamos abordarlo de manera definitiva, porque no nos queda otro remedio, Gemma, y no nos queda otro remedio fundamentalmente porque tenemos un problema fundamental respecto a la gestión de la flota de autobuses, ¿no? Son 63 autobuses, pero que son 37 los que están dentro de la fórmula de renting, una fórmula que lo que conlleva es que tenemos alquilados unos autobuses que no podemos comprar y que además, tú lo has comentado al inicio del programa, Luis Ángel, 27 de ellos pues van a vencer el contrato, y punto número 1, lo primero que tenemos que hacer, Gemma, es abordar la negociación para la prórroga de ese contrato y comprometernos los distintos grupos políticos a que tenemos que cambiar radicalmente la fórmula de incorporación de autobuses para nuestro servicio y a adoptar la decisión de, a lo largo de este mandato, de comprar, esto es, de adquirir en propiedad 20 autobuses al menos 20 autobuses a una media de 5 por año, para ir reemplazando esa flota actual que ya lleva unos años y que, a pesar de la prórroga que se podrá conseguir, evidentemente hay que ir sustituyendo. Pero es que además tenemos que recuperar, como bien decía al principio, ese planteamiento que se hizo en el anterior mandato de mayores frecuencias, lo que acabamos de oír por parte de los vecinos que han entrevistado, mayores frecuencias, líneas más eficientes y, por supuesto, incorporar alguna medida que motive y que de alguna manera se anime a distintos colectivos a usar el transporte público, ¿no? Por eso nosotros llevábamos en el programa electoral 2 medidas muy concretas, sobre todo para la gente más joven, que era la de reducir el bonobús, la tarifa para los jóvenes hasta los 24 años, y que fuera gratuito para los niños, para aquellos chavales que no lleguen a pasar los 12 o 14 años y que se acostumbren y que tengan cultura de coger autobús, sostener el bonobús e incrementar, para compensar los ingresos, lo que es el billete ordinario, lo que es la tarifa ordinaria, pues porque el servicio también tiene que buscar ese punto de eficiencia. Raúl, ¿cómo lo veis en Imagina? Sí, bueno, vemos un proceso que ha durado 8 años en el Partido Popular, que lo único que ha hecho es actuar en las líneas con parches. Planteaban grandes medidas que tampoco han terminado de funcionar o que simplemente no se han llegado a realizar. Por ejemplo, planteaban una estación intermodal con un proyecto que, si no me equivoco, se llegó a redactar con dinero europeo. Al final, en aquello quedó en aguas de borraja. En la legislatura anterior al señor Rebollo le preocupaba poco los autobuses, estaba más a otras cosas, pero es cierto que intentó llevar a cabo un nuevo plan, ¿no? Un nuevo mapa de líneas, que fue un auténtico fracaso porque lo planteó justamente al revés de cómo se tenía que haber planteado. Y la realidad es, se sacó un documento, un nuevo mapa, con una gran protesta también ciudadana, y que nos ha costado algo más de 200.000 euros. Y está durmiendo el sueño de los justos. Y bueno, para que Gemma no piense que somos muy malos en Imagina, yo le reconozco a Gemma que por lo menos ha tenido la delicadeza que no tuvo Rebollo en el mandato anterior, cuando yo coincidí, que es sentarnos en una mesa, hablarnos un poquito de la situación que ya percibe en tema de los autobuses y preguntarnos qué es lo que nosotros vemos o en qué podemos aportar. Claro, en todo eso no se le imputo a Gemma, pero sí a su partido y al que venía antes que Gemma. Ahora tenemos una situación que reconducir el servicio de autobuses es muy difícil y estamos muy lastrados por el contrato de renting, por esos autobuses que de repente van a desaparecer en breve de nuestra flota. Y mientras tanto, pues claro, vamos perdiendo más de 1,5 millones de pasajeros, de viajeros, y cada vez el servicio pues está más deteriorado. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Claro, podemos plantear medidas muy a corto plazo, ¿no? Plantear cómo podemos rescatar esa flota,
no perder esos 27 autobuses, plantear un mapa de líneas que nos permita no perder ese número de viajeros y por tanto hacer un servicio adecuado a nuestra ciudad, un servicio de autobuses, o bien nos vamos ya a dentro de un año y medio en el cual tengamos ese plan de movilidad que creemos que si se hace bien puede dar un impulso a la ciudad. Claro, estamos en esa situación. Un mapa nuevo que podemos aplicar ya o nos esperamos al plan de movilidad. En cualquier caso, es una ecuación con demasiadas incógnitas, difíciles de despejar y de resolver. Ciudadanos, Vicente, nos planteabais hace unos días también vuestra propuesta, ¿no? Y también coincidís en la necesidad de llevar a cabo esta reestructuración. Sí, yo creo que el problema es de carácter político y técnico. Ha habido, y creo que el escenario no ha cambiado sustancialmente, una falta de liderazgo político y de capacidad técnica en la gestión del servicio de autobuses urbanos en Burgos. Estamos empezando la casa por el tejado, es decir, primero va un plan de ciudad, después el plan de movilidad, asignar un rol, un papel a los autobuses urbanos y luego decidir qué flota, qué características y finalmente qué mecanismo de adquisición. Renting, leasing, adquisición, o sea, compra de la flota. Por lo tanto, creo que hay que actuar en dos líneas en paralelo, una de carácter estructural, diseñar qué es lo que queremos hacer con Burgos, el plan de movilidad y en concreto qué papel asignamos a los autobuses, y en paralelo tomar decisiones urgentes porque el servicio de autobuses lo requiere. En esas dos líneas proponemos actuar. Desde nuestro punto de vista es fundamental que el ayuntamiento tenga una idea clara de qué papel quiere que jueguen los autobuses urbanos y además consideramos que es fundamental que tengan en cuenta los recursos económicos escasos que estamos asignando para cubrir el déficit del servicio de autobuses urbanos. Y los autobuses urbanos, aunque la tarifa fuese cero, si el servicio de autobuses urbanos no es atractivo, los pasajeros no van a montarse en los autobuses. Es decir, el servicio de autobuses realmente ni siquiera está gestionado. Yo diría que está operado de forma reactiva y deficientemente reactiva. Es decir, no solo no es proactivo, no detecta y se adelanta a las necesidades de la ciudad y sus vecinos, sino que reacciona torpemente y de forma tardía. No se me olvidará la sorpresa, yo creo que fue el último consejo de Samit, que me causó el hecho de que no hay ninguna comunicación entre el servicio y los pasajeros. Es decir, no sabemos qué opinan los pasajeros, tanto los pasajeros efectivos como los que viajaron con nosotros y ya no viajan o los que no han viajado nunca. No hay un mecanismo para controlar la calidad, la demanda que exigen nuestros pasajeros y potenciales clientes. Ese déficit que se detecta en otras facetas de la administración también existe. En esta, una empresa, una administración que se preocupa por sus clientes y administrados tiene que saber qué opinan del servicio, qué exigen, qué demandan y a qué precio. No lo sabemos, por lo tanto, ¿qué medidas vamos a adoptar si no sabemos exactamente cuál es el problema? Gemma es quien ha heredado esta patata caliente. Comentaba antes que hubo dos problemas por los que no se pudo poner en marcha en la anterior legislatura. Se podrían resumir en uno, un problema de carácter económico. Sí. ¿Será lo primero en solucionar? Es que evidentemente sobre eso quería insistir, ¿no? Y bueno, pues me ha encantado escuchar a mis compañeros porque creo que en todos los casos que han intervenido veo una voluntad de al menos poder negociar algo de manera conjunta, que luego será posible o no lo será. Pero sí que me ha sorprendido un poco la intervención de Vicente en la línea que, sobre todo en este último punto, ¿no? En el que hablaba ya de cuestiones que tienen que ver con la excelencia. Cuando no tenemos lo básico, pues ya nos planteamos cuestiones de excelencia, que es el poder preguntar a los ciudadanos cómo está la situación y cómo podemos mejorar esta situación. Yo estaría encantada de poderme dedicar a eso, pero es que no tenemos lo básico, ¿no? Entendiendo lo que has comentado. Y sobre todo en esta cuestión económica de la que me hablabas, y por eso lo he comentado en mi primera intervención, ¿no? La capacidad inversora del ayuntamiento, muy bien lo decía Daniel, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Que sí que sería conveniente ir adquiriendo nuevos vehículos, ¿no? Porque lo que es la flota propia del ayuntamiento, no estamos hablando del renting, la flota propia estamos hablando de autobuses que tienen una media de 12 años, ¿no? Y evidentemente no solamente eso hay que renovarlo, sino que ir incorporando nuevos autobuses para nuestro planteamiento, que lo hablaremos con el resto de grupos, aunque creo que algunos de ellos ya se lo avancé, ¿no? En las conversaciones que hemos podido mantener, es ir a una fórmula mixta, parte en renting y parte en propiedad, por eso que os comentaba al inicio, que es la capacidad inversora del ayuntamiento, que el ayuntamiento pueda adquirir
como ha dicho Daniel, 20 vehículos en la legislatura, 5 por año, sería fantástico. Pero para eso también hay que tener presupuesto y bueno, veremos a ver lo que sucede o no sucede, ¿no? En cualquiera de los casos, ese planteamiento me parece el correcto. Pero aun cuando hiciéramos eso, no seríamos capaces de completar la flota con todos los autobuses que necesita en propiedad para llevarla, para que esté funcionando, ¿no? Simplemente. Independientemente de luego las decisiones que se tomen con respecto a la reducción del número de líneas o la ampliación de frecuencias que aquí se ha comentado, ¿no? Solo 12 años de edad media la flota propia. He dicho 12 años de media, eso quiere decir que hay algunos que pueden tener 9, pero otros que pueden tener muchos más, ¿no? De ahí que sea en particular, los de gas son vehículos que tienen, digamos, un envejecer malo, vamos a decirlo así, ecológicamente son, o sosteniblemente son mejores, ¿no?, para la ciudadanía, pero sí que tienen un envejecer complicado, vamos a decirlo, ¿no? Y por ese motivo nosotros también hemos planteado irnos a otro tipo ya de tecnologías más modernas, pues los autobuses eléctricos, los autobuses híbridos, que además en estos últimos días hemos visto que dentro de esos proyectos FEDER, ¿no?, de fondos europeos, pues cabría la posibilidad de poder adquirir vehículos de estas características. Por eso es imprescindible abordar esa negociación sobre una prórroga, ¿no?, para intentar complementar entre la adquisición anual que podamos hacer en propiedad de autobuses nuevos el hecho de que sostener aquellos que todavía nos puedan dar un servicio. Es muy importante que la gente sepa lo que ha supuesto esta fórmula de renting, ¿no?, y el sobrecoste que hemos podido comprobar respecto a lo que ha venido siendo durante mandatos anteriores, antes de la llegada del equipo de gobierno del Partido Popular, a la adquisición directa de autobuses, ¿no? Un autobús medio normal te puede costar en torno a 300.000 euros. Yo hago una referencia siempre respecto a la última adquisición mediante renting de los últimos 10 autobuses. Estaríamos hablando de 3 millones de euros, coste de mantenimiento incluidos, por supuesto. Podríamos hablar casi del doble, de 5 o 6 millones de euros, estos 10 últimos autobuses que se incorporaron hace un par de años. Pero es que las cifras respecto a lo que nos va a costar ese contrato, respecto a los que nos vas a contar, es de en torno a 8 millones, es decir, 8 millones el renting, 6 millones la adquisición directa de autobuses, en un mero ejemplo que acabo de poner, 2 millones de euros de ahorro en lo que se trata de incorporar de manera en propiedad, habló el ayuntamiento, estos nuevos autobuses para la flota. Y dicho esto, respecto a lo que son la flota de autobuses, es importante también abordar lo que es una línea obsoleta actual, que lleva ya más de una década sin moverse dentro de lo que es el mapa de líneas de la ciudad. Y es que hay muchas dotaciones, nuevas dotaciones de la ciudad, y hablo del hospital, hablo del propio bulevar, hablo de la nueva estación de Renfe, que necesitan de una conectividad y unas frecuencias mejores, con líneas adecuadas y no de parches, como bien decía Raúl, que se han ido incorporando en estos últimos años para dar servicio sobre todas esas dotaciones, tanto desde el punto de vista de la universidad, vinculadas a las dotaciones sanitarias o logísticas que tenemos en Burgos. Por lo tanto, para nosotros dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la adquisición paulatina de autobuses hasta sustituir la fórmula del renting actual, que se ha demostrado perniciosa para los intereses municipales, y en segundo lugar, adecuar las líneas para proporcionar una mayor frecuencia, por supuesto, pero también para conectar aquellas dotaciones públicas prioritarias que tenemos en la ciudad entre sí, para dar servicio a todos los ciudadanos. Raúl. Sí, yo creo que se están sacando una serie de temas que, por una parte, yo entiendo la intervención de Vicente. Nosotros dentro de nuestro programa de gobierno y luego unas propuestas que hicimos, que la gente votó, que se llamaban de urgente implantación, una de esas 5 medidas que más habían votado era eso mismo, ¿no? Hacer una encuesta a la gente para saber las necesidades de la gente respecto al servicio público, ¿no? Necesidades y demandas, y a partir de ahí ya empezar a hablar del plan de movilidad. Eso es lo que decía. Por eso entiendo, no es una cuestión de excelencia, ¿no?, lo que plantea, sino es una cuestión de saber, algo básico. Claro, partir, analizar el problema, que la gente te traslade el problema y a partir de ahí ir creando soluciones, ¿no? Y también digo que se han planteado varias cuestiones, porque el problema de los autobuses, de las líneas de autobuses, no es solamente que hayan hecho parches en cada una de las líneas, ni que solamente el problema esté en los autobuses de renting. Es un problema estructural, es un problema que hemos tenido un servicio
con una gran dotación presupuestaria, un servicio esencial para nuestra ciudad, y que se convirtió en el pequeño cortijo, en este caso del señor Rebollo, ¿no? De tal manera que tenemos una gerente pues que a día de hoy todavía seguimos dudando de su preparación para realizar esta tarea. También dudamos del proceso de selección que se hizo, y de tal manera que no hay ningún grupo, exceptuando el Partido Popular, que considera que sea bueno mantenerla en su puesto. Esto al margen de la subida de sueldo, sin tener en cuenta el Consejo de Administración. Por supuesto, ¿no? Si la gerente, el cargo técnico más alto, no tenemos confianza en ella, ¿qué dice del servicio? Y luego, por otra parte, el renting se ha demostrado totalmente inoperativo para nuestra ciudad, porque es un renting que se han comportado una serie de empresas como auténticos piratas, ¿no? Se intentaban saltar el contrato lo máximo posible y se iban por resquicios para facturar cosas que al final ellos tenían que pagar. Y sumamos, ¿no? Sumamos también, por ejemplo, una plantilla de conductores que está con una serie de plazas sin cubrir y que no quieren cubrir, unas condiciones laborales de los propios conductores que, bueno, ha venido ya varias veces la Inspección de Trabajo al Summit y les ha puesto los colores y todavía no han puesto remedio. O sea, una serie de cuestiones que merman muchísimo la calidad y que al final se reflejan en los datos que son absolutos, ¿no? Una pérdida, si no me equivoco, eran de 1.700.000 viajeros. Bueno, voy a decir a Vicente que intervenga, ya nos quedamos sin tiempo. Sí, no, básicamente yo invitaría a los telespectadores, a los vecinos de Burgos, a que echen un vistazo a la ocupación de los autobuses que circulan por nuestras calles. El coeficiente de ocupación medio es del 23%. Yo creo que el problema es de carácter estructural. Básicamente el servicio está funcionando como un autómata por pura inercia, a pesar de que los pasajeros caen, los pasajeros kilómetro al año siguen incrementándose. Es decir, no hay ningún plan que marque la actuación y funcionamiento del servicio. Es urgente que el cambio sea de carácter estructural, que haya un liderazgo de carácter técnico y político en este cambio. Coincido con Raúl, la gerente no lidera desde el punto de vista técnico el cambio en el servicio. De hecho, lo que es sorprendente es que pida una persona que viene de la Universidad de Cantabria, o desde el servicio que lidera una persona que viene desde la Universidad de Cantabria, como es la gerente, se sugiera que la Universidad de Burgos haga un estudio sobre si conviene el renting o adquisición de la flota. Bueno, para eso está ella, la experta es ella nos tendrá que responder. Pero sí, perdóname, ya has hablado, has consumido tu turno, tu segundo turno. Pero es que es muy importante que seamos capaces de captar talento y que los puestos clave, y este es el de gerente de servicio, sean desempeñados por personas realmente capacitadas y competentes, con iniciativa, con proactividad, gente que no espere a que le pidan dar su opinión, gente que movilice todos los recursos y conocimientos a su alcance para reactivar este servicio. Si este servicio es atractivo, los burgaleses lo emplearán, el déficit se reducirá y liberaremos recursos para su mejora. Si seguimos sin actuar en la raíz del problema, seguiremos acumulando déficits, una flota envejecida, un servicio defectuoso, deficiente, cada vez menos atractivo, por lo tanto la situación se irá agravando. Yo no sé si... Sí, de manera muy breve, porque yo, vamos, la gerente actual viene de la anterior legislatura, entiendo que pasó por un proceso selectivo y se decidió que fuera ella entre distintos candidatos y bueno, pues ella tiene un contrato de alta dirección y lo mismo que se le contrató, pues se puede suprimir. Lo mismo que esto no hay... Déjame terminar, que yo no te he interrumpido, Raúl, por favor. Y sí que me gustaría decir que yo no sé qué les pasa a los distintos grupos de la oposición con las personas que están en la cabeza de distintos puestos de distintos servicios del ayuntamiento, ¿no? Porque son las maneras que tenéis de elegirlas. No, discúlpame, es que hace pocos días teníamos a una persona que creo que ha hecho, y no tiene nada que ver con este asunto, pero es que lo quiero decir, pero estoy hablando de la gerente, en este caso del Fórum, que ponía de manifiesto en un medio de comunicación que se iba porque estaba un poco cansada de las críticas que habían vertido hacia ella los distintos grupos de la oposición cuestionando su trabajo. Creo que es una persona, no, de verdad, me gustaría decirlo, creo que es una persona creo que es una persona que ha hecho un trabajo excelente en esta ciudad, atrayendo Hemos demostrado que no es así, Gemma. Presta atención a los datos que facilitamos. Vale, pero vuestro criterio... Los datos son objetivos, ¿no? Los datos son objetivos. 25 días de actividad congresual el año pasado. 25. No, perdón, solamente esto, tanto
que nos gusta da datos y luego valóralos. ¿Cuántos días subo? No hagas demagogia. ¿Cuántos días subo a Ciudad Congreso el año pasado? 25. Estamos hablando de autobuses y sin duda alguna a lo largo de la legislatura tendremos que seguir abordando este tema una vez que se vayan materializando esos contactos y se entre de lleno en esa reestructuración del servicio de autobuses. Muchísimas gracias a los cuatro. Les recomiendo que cojan el autobús, que vean la realidad para que realmente después las propuestas se adapten a las necesidades de los usuarios. Muchísimas gracias y a todos ustedes les emplazamos al próximo debate de la 8. La semana que viene no, porque el martes es festivo. La siguiente.